después de lo que ha comentado Conchi y lo que ustedes han visto en los cuadros, tendríamos que ver con qué cuadro empezamos con los aperitivos, con qué cuadro haremos el plato principal y con qué cuadro vamos a hacer el postre. Cada cuadro representa una cosa tal y como dice Conchi. Uno habla del color, el otro habla de la forma y el otro habla de las texturas, ¿no? Vamos a irnos con el primero, con el del color. Después de todo lo que he oído de ustedes, yo lo único que voy a hacer es intentar, en la medida de lo posible, aquello que ustedes ven y quieran expresar, poderlo traducir en un plato, basándonos siempre en la obra del autor, porque al final lo que vamos a hacer es representar la obra del autor en un plato. En el primer cuadro, ustedes hablaban pues de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, del color, de lo que había detrás de ese color, de lo que significaba solo, de lo que significaba en conjunto y de lo que había detrás y de lo que se escondía, ¿no? ¿Y cómo podemos traducir eso a lo mejor? Pues culinariamente, ¿no? El color en la cocina es súper importante, pero claro, cada color tiene un sabor y eso es lo que tenemos que expresar al final. Es más, un mismo color puede tener muchísimos sabores. Si hablamos, por ejemplo, de un rojo lo puede representar desde la sangre de un alimento, el sabor de la sangre de un alimento, con el cual también se cocina. Un pimiento rojo también tiene el mismo color y tiene un sabor distinto. Una fresa, un arándano. Podemos jugar con un montón de sabores interpretando un solo color. Ustedes hablaban antes de cuando vieron el cuadro que detrás escondía la Constitución y como que había ideas que estaban ocultas y esas cosas, ¿no? Hablaban de muchas cosas, pero bueno, en realidad yo también lo he visto y lo veo de la misma forma que lo ven ustedes. O sea, hay un color que tapa la esencia de una cosa, ¿no? O que desde una perspectiva no la ves y desde otra perspectiva sí la ves. Pues en la cocina podemos interpretar lo mismo mediante el color y los diferentes sabores que ese color aporta. Esto es una idea que yo les lanzo en base a lo que ustedes han visto en el cuadro. El primer plato, este plato es el que yo considero que deberíamos de cogerlo como aperitivo, porque nos va a dar muchos juegos. Podemos componer un aperitivo de 3 pasos, de 4 pasos, de 5 pasos, y siendo un solo aperitivo podría darnos diferentes sabores, aunque combináramos un solo color. Y yo creo que sería hasta divertido e interesante poder tener la visión de un solo color con una idea que tiene muchas ideas dentro. Y a la hora de hacer un aperitivo sería algo como muy divertido, el poder tener un entrante que nos refleje muchas cosas distintas en base a un solo color. Bueno, podemos pasar al siguiente. Vale. La pintora aquí nos hablaba de la forma y ustedes interpretaban esto de un montón de formas. Uno veía en el final, otro veía en un principio, cosa que es acojonante. Lo que es la cabeza, que según como estés, si estás más positivo o más negativo, ves las cosas de una manera u otra. Y según la experiencia que tengas en la vida, puedes ver las cosas de una manera u otra, la misma cosa. Y son muchas cabezas pensantes viendo lo mismo y viendo cosas distintas, y eso me parece increíble. Pero nos habla de la forma, de en qué forma vamos nosotros a presentar esa idea que se tiene ahí. Unos decían que es la cáscara, que era como la muerte, como que se acaba, ¿no? Pero en gastronomía las cáscaras no son muerte, las cáscaras son hasta vida y son hasta un camino distinto, ¿vale? Si cogiésemos la piel de un cerdo, es la cáscara del cerdo, pero es un crujiente increíble. Lo mismo nos pasaría con la piel de un pescado, o con la piel de una papa, o con la piel de una manga, o con la piel de cualquier elemento culinario que pudiéramos aprovechar.
Y lejos de ser el final de una vida, puede ser el principio de una idea. Y hablando de la textura, es la forma en la que vamos a interpretar ese plato principal. ¿En qué forma vamos a poder sostener el sabor o la idea que queremos representar en base al cuadro que aquí está? Con lo cual, en este caso, la forma en la que lo hagamos es una de las partes importantes, como en el primero el color, porque al final es lo que quiere expresar el artista, que puedo coger una forma totalmente distinta para expresar un cuadro. No tiene por qué ser un lienzo, no tiene por qué ser un plato, ¿vale? No tenemos por qué presentarlo en un formato continuo y fijo. Podemos cambiar el formato, la forma en la que vamos a imprimir la obra que vamos a hacer. No tener que coger siempre el papel o no tener que coger siempre el lienzo. Es decir, no tener que coger siempre el plato o la bandeja, sino saber dónde vamos a poder representar aquella idea que queramos plasmar. Y este segundo cuadro es el que desde mi perspectiva tiene mucha fuerza para ser un plato principal, para ser el plato contundente del camino. Y yo lo que voy a hacer es guiarlos a ustedes en la idea. No quiero tampoco entrar en las ideas que ustedes tengan, porque al final son ustedes los que tienen que representar el trabajo. Yo les voy a ayudar, los voy a apoyar, les voy a intentar aquellas dudas que tengan podérselas resolver para que aquello que ustedes quieren expresar lo puedan hacer con tranquilidad y con los medios que hacen falta para poderlo hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que es comida. Y la comida, la visión es importante, la forma es importante, pero al final toda la visión de una comida la tenemos en la boca. Y aquello que queramos representar, ya sea algo viejo o algo nuevo, tenemos que notarlo en la boca, tenemos que sentirlo en la boca. Entonces, esa es la participación que yo tendré para ayudarles a ustedes a que aquello que ustedes quieran expresar, pues puedan hacerlo mediante el gusto también. Y bueno, y por último, teníamos el cuadro de Nadia, que también es increíble ver lo que piensan todos, porque la verdad es que se pueden sacar muchísimas conclusiones, pero el estado de ánimo, las vivencias personales, la forma de ver la vida influye mucho en cualquier cosa que veamos. Y independientemente de esto, el cuadro, como decía Conchi, nos habla de texturas. La pintora lo que nos hablaba era de la textura. Y la textura la podemos notar en las manos cuando estamos haciendo un trabajo o cuando cogemos un elemento base para cocinarlo, pero al final la mano de un cocinero está en la boca, la textura está en la boca, incluso el color está en la boca. Aunque podamos tener una imagen visual, hay cosas que comemos y nos llevan a un color y nos llevan a una expresión. Hablaban de miedos y hablaban de hogar. El miedo se representa también culinariamente y el hogar también se representa culinariamente. Lo que tienen que ser ustedes quienes crean qué sensación es la del miedo y cuál es la sensación del hogar. Uno siempre ve el hogar como un sitio cálido, suave, acogedor, y en boca tenemos elementos que pueden ser cálidos, suaves y acogedores. Y el miedo también lo podemos representar con amargura, acidez, texturas. Todo eso nos puede hacer en boca que entendamos lo que significa el miedo y entendamos lo que significa el hogar. O por lo menos el comensal al que le vayamos a mostrar aquella idea que ustedes tengan, lo puede identificar. Entonces las texturas que van muy unidas al sabor, que van muy unidas a la idea de este cuadro, es algo en lo que tenemos que tener muy en cuenta con este cuadro. Porque ese juego de texturas pueden hacer que el comensal sienta la casa, o sienta el miedo, o sienta la alegría, según lo que ustedes quieran interpretar. Y yo estoy pues para intentar ayudarles a que eso sea posible, que la idea que ustedes tengan de lo que quieran hacer, pues puedan representarla de esa manera.
Y no sé, poco más, esto lo cogeremos para el postre, y con lo cual podremos jugar con muchas cosas, porque es un postre, es un plato final. Puede haber muchos juegos de texturas, de sabores, de ideas. Puedes mezclar los dulces, los salados, los ácidos, los picantes. Puedes jugar con todo eso para poder expresar el cuadro. Al artista le importa lo que representa cuando lo representa, solo cuando lo representa. No le pide a nadie que le exprese lo que él representa. Le pide a la gente que le exprese lo que siente cuando ve lo que él hace. Estar expresando lo que siente todos los días. Y no puede. Estamos en una sociedad que está demasiado corsetada y que necesita gente que exprese una idea distinta a la que hay. Distinta. La suya. Y esto es un camino súper bueno para empezar a tener visiones sobre las cosas. Y detrás, esa visión puede llevar un esfuerzo gratificante o una lata, eso depende de ustedes. Bueno, lo primero es eso, que le den vueltas al coco, ¿sabes? Denle vueltas al coco y no tengan miedo, ¿sabes? En equivocarse o en no equivocarse. Los errores son el mejor principio que hay para hacer algo. Y es importante que aquello que quieran expresar, quien lo va a comer, les entienda o no, lo nota en la boca. Aquello que ustedes quieran expresar tiene que estar en la boca, en el bocado que ustedes quieran interpretar, ¿vale? Porque lo complicado siempre es poder tener la idea al plato. Un pintor coge su idea, la pone al plato y ustedes todos sacan ideas distintas de aquello que pinte. Pues imagínense en una cocina, en un sabor o en algo que está compuesto. Tienen que intentar por todo lo posible que aquello que ustedes quieran, si hablan de miedo o de alegría, quien lo pruebe pueda sentir ese miedo o esa alegría, aunque no entienda lo que ustedes están diciendo, pero que sí lo pueda interpretar con su boca.